Bueno, yo trabajo en el Instituto de Cardiología hace un par de años, también lo hago en el Hospital Madariaga, soy hemodinamista y llevo adelante la parte de rezo y tomo cardíaca, que eso sí lo desarrollo en el Hospital Madariaga. Cuando se plantea hablar de la resonancia magnética cardíaca en el contexto de esta mesa de insuficiencia cardíaca, de la etiología al pronóstico, el temario de la charla va a incluir una introducción al método, la resonancia magnética en la insuficiencia cardíaca basada en los fenotipos. Esto está muy interesante porque vamos a apuntar a la nueva guía de cardiomiopatías. Vamos a hablar de una orientación etiológica y de qué información pronóstica nos aporta el método en cada escenario. También para destacar, teniendo en cuenta que hay muchas colegas del interior, decir que todas las 99% de las patologías que vamos a mostrar en la charla hoy fueron derivadas seguramente por alguno o por muchos de ustedes que son grandes investigadores con el eco o muchas veces sin el eco, ¿está? Con sospecha clínica. Esto dejarlo bien en claro. La resonancia como método son señales de radiofrecuencia que son captadas por antenas o bobinas. Se transforman en imágenes, que son imágenes en gama de grises inicialmente, y que después a veces sufren algún tipo de procesado para cambiarle los colores, obviamente. Tiene la posibilidad como método de individualizar a los tejidos blandos y puede tipificarlos, es decir, diferenciarlos con gran exactitud de acuerdo a su estado funcional. Por ahí este es uno de los métodos que es una de las propiedades que vamos a ver que es muy útil. Un poquito de historia, en los años 70 los primeros estudios de caracterización, en el año 80 aparecen los planos de corte, y en el año 85 la angulación electrónica de los cortes permite hacer cortes infinitos. Esto es una ventaja ya claramente, porque muchas veces con un tórax hostil, como se suele tener con cierto tipo de pacientes en el eco, la resonancia magnética no sufre esa limitación. Es un método que, como sí tiene elevada resolución temporal, esto es útil. ¿Por qué? Porque el corazón, al estar en movimiento constante, tener una resolución temporal elevada nos permite ver la motilidad y el engrosamiento de una manera muy clara, con respecto a otros métodos, y baja resolución espacial. Cuando hablamos de baja resolución espacial nos referimos a la contrapartida con la tomografía, que es donde siempre se hace la contrapuesta, y la caracterización tisular, que bueno, es una característica propia del método, que van a ver ustedes que es muy útil. ¿Qué ventaja tiene? Es incruento, no utiliza radiación ionizante a diferencia del átomo, no utiliza contraste yodado. Esto es también a claras luces una ventaja, porque nuestros pacientes muchas veces tienen problemas renales. Campo de visión amplio, es decir, eliminamos a los tórax hostiles. Buena definición temporal y tenemos múltiples resultados de una sola adquisición. Morfología, flujo, movilidad, viabilidad. La desventaja, claustrofobia, créanme que ocurre, muchos pacientes no la toleran. El hecho de que sea el gatillado por electrocardiograma, actualmente también ya hay secuencias en donde el gatillado electrocardiográfico y la respiración no son tan necesarias, pero en general en la mayoría de los equipos es importante tener un buen electro que sea regular. La duración del procedimiento, 40 minutos a más para una resonancia completa, ¿sí? Muchas veces acortamos en función de la etiología del paciente y de la tolerancia. Y la insuficiencia renal en estadio 4 es muchas veces una limitante por algunas patologías relacionadas con el gadolinio. Los devices y los clips cerebrales son contraindicaciones. En el caso de los dispositivos, tener en cuenta que muchas veces es pro MRI ya el dispositivo, pero si el dispositivo es cableado, como un cardiodefibrilador o un marcapaso, tenemos que tener en cuenta que el cable también sea pro MRI, porque existe la posibilidad de no solamente provocar un daño al dispositivo, sino quemar al paciente, lo cual sería más grave. ¿Cómo nos vamos a orientar? La nueva guía de cardiomiopatías presentada ahora, este año, en el 2023, mantiene el enfoque histórico relacionado a las morfologías ventriculares y destaca la importancia del método en la caracterización tisular. Es decir, el estudio permite, a partir de una correcta caracterización morfológica y funcional, identificar un fenotipo. Y a partir del análisis de ese fenotipo de cardiopatía, nosotros nos podemos dirigir hacia la orientación etiológica exacta, que es lo que finalmente nos interesa como médicos cuando nos llega el paciente. Por otro lado, la guía de cardiomiopatías también enfatiza en esto. El paciente no llega solamente con la clínica, muchas veces ingresa por un eco alterado, es decir, que
desde el interior nos puede llegar un paciente con un fenotipo hipertrófico a definir y es ahí donde accede al método. En la gran mayoría de las situaciones, los pacientes ya llegan y es lo mejor que lleguen con una sospecha etiológica fundada a partir de un ecocardiograma Doppler, entonces las chances que tenemos a orientarnos son mucho más altas. ¿Qué dice? Cuando nos referimos a cardiomiopatía, también hay una salvedad que vamos a ver en la charla, no nos referimos ni a válvulas, no nos referimos al paciente postinfarto, ni al paciente hipertenso que ha evolucionado con una cardiopatía hipertensiva. Cuando hay una cardiomiopatía, hablamos de cualquier alteración estructural que sufra el miocardio fuera de estas entidades. ¿Se entiende? Hablar de un paciente postinfarto no es una cardiomiopatía primaria, sino que está relacionado a la enfermedad coronaria. La divide a la guía en 5 tipos principales: el fenotipo hipertrófico, fíjense, el fenotipo dilatado, el fenotipo del ventrículo izquierdo no dilatado, pero con cardiopatía presente. Esto está muy interesante, viene a resolver varias situaciones. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía restrictiva. ¿Cómo caracteriza? La caracterización puede ser morfológica y funcional. Para morfológica utilizamos fundamentalmente la secuencia Cine, pero también las secuencias en T2 nos sirven finalmente para ver morfología, y ya las secuencias de tipo T2, T1, secuencias mapping, secuencias de perfusión y de realce tardío nos permiten lograr finalmente un fenotipo, y a partir de ese fenotipo desglosaremos cuáles son las principales etiologías. ¿Cómo caracterizamos? Ahí vemos resumido, en T1, por ejemplo, vemos información anatómica, también distingue claramente la presencia de grasa. El T2 como secuencia, imágenes anatómicas, la posibilidad de diferenciar grasa o edema, muy importante en el caso de miocarditis, por ejemplo. Y obviamente el realce tardío con gadolinio nos habla de la presencia de fibrosis regional. Dice limitada utilidad cuando la fibrosis es global, pero eso vamos a ver más adelante que teniendo en cuenta algunas cosas podemos mejorarlo. El T1 y el T2 lo que han cambiado es la posibilidad de discernir entre un mismo fenotipo, las secuencias mapping. ¿Por qué? Porque nos hablan de qué cantidad de fibrosis o qué cantidad de agua tiene nuestro miocardio. Son secuencias nuevas. La verdad que todavía a nivel local no tenemos estas secuencias. Ojalá podamos conseguirlas. Es un objetivo. La secuencia T2 estrella para la sobrecarga de hierro puntualmente sirve para eso. Y las secuencias después de mapping extracelular en diversas etiologías de la cardiopatía. Continuando con el primer fenotipo, ¿por qué hablamos de fenotipo? Porque este es solo un ejemplo de la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense ustedes, ahí están viendo una imagen en cine en 4 cámaras. Nos permite medir bien, ¿sí? Ahí nosotros esa imagen la detenemos y la procesamos. El septum, sobre todo el septum posterior o posterobasal, que es el punto de inflexión por ahí de algunos tipos de corazones. Esto los ecografistas seguramente tienen mucho más conocimiento. Y también nos permite diferenciar hallazgos concomitantes. Por ejemplo, fíjense este cuadro, este corazón, vemos que eso es una secuencia T2, y fíjense a nivel de la zona del septum, ¿sí?, cómo hay una discontinuidad. Eso es una cripta en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica. Por las características del método se cuantifica exactamente la masa del miocardio. Esto es muy útil y también nos puede brindar, fíjense ustedes, los patrones de afectación o, en el caso de afectación pronóstica, antes de llegar a la utilización del gadolinio, la detección de hipertrofia masiva determinada por más de 30 milímetros de grosor del septum. También determinando el pronóstico se encuentra el realce tardío. Ahí lo que están viendo es el mismo caso anterior, ¿sí?, que obviamente es un caso local. En este caso tiene presencia de cripta, ahí no vemos la cripta, pero remitiéndonos a la imagen siguiente vamos a ver que tenemos el septum engrosado y eso blanco que ven en la zona del septum es la presencia de realce tardío. ¿Cómo se comporta el realce tardío en este contexto? Fíjense ustedes, trabajos del año 2016 ya datan de que la ausencia de realce tardío no otorga mayor riesgo de muerte súbita en este grupo, pero a medida que el porcentaje de realce tardío va aumentando, por ejemplo, en mitad de tabla vemos el 15%, este riesgo se duplica con respecto a la población basal. Por lo tanto, cuantificar, primero detectar la presencia de realce tardío, nos orienta a que una miocardiopatía sea hipertrófica. La distribución puede ser difusa, pero predominantemente en la región de unión del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y la cuantificación de esta
fibrosis mediante el realce de gadolinio nos permite otorgar pronósticos. Muy útil muchas veces para definir la indicación de un cardiodefibrilador en esta población que todos sabemos sufre de muerte súbita. Fíjense nuevamente un patrón o un fenotipo hipertrófico, nuevamente se muestra y en esto ya nos orienta el estudio a algún tipo de etiología. Fíjense ustedes, la amiloidosis en este caso, también caso local, es una enfermedad por depósito proteináceo, ¿sí? La variedad de cadenas livianas o ATTR generalmente se manifiesta con hipertrofia difusa. Lo interesante es la posibilidad que nos brinda el método de, fíjense ustedes, medir el septum auricular. La medición de este septum interauricular nos permite con gran exactitud, es un signo de mucha sensibilidad para el diagnóstico en el contexto del fenotipo, ¿sí? Y abajo ven a la derecha las secuencias de T1 mapping que dentro del mismo fenotipo nos permiten diferenciar patrones de amiloidosis, miocardiopatía hipertrófica o simplemente una enfermedad hipertensiva, ¿sí? Morfológicamente muchas veces se pueden manifestar de la misma cosa y esto lo hacemos sin inyectar contraste. Una vez que obtenemos las imágenes de realce tardío, lo que ocurre con la amiloidosis es que el realce tardío es difuso. Cuando vamos a la utilidad de las secuencias de T1 mapping, fíjense, en este grupo vemos que un valor de 1341 milisegundos, que es el punto de corte, nos permite separar a los diferentes tipos de patrones fenotípicos y orientarnos a la presencia de amiloidosis. Como ven ustedes, con un mismo método podemos responder varias preguntas asociadas. Y ahí vemos lo que es un patrón de realce tardío típico de amiloidosis, en donde en este caso no se ve tan difuso, pero créanme que puede verse mucho más difuso cuando nosotros buscamos este tipo de imágenes en el realce tardío. Nos cuesta mucho anular la señal del miocardio. Entonces, cuando estamos trabajando intentando dejar el miocardio negro o anulado de gadolinio, no lo conseguimos y es así que la primera sospecha que se nos viene es la amiloidosis. Continuando con un fenotipo hipertrófico, ¿por qué no hablar de patologías infiltrativas y no amiloideas? En este caso tenemos a la izquierda una enfermedad de Fabry, fíjense ustedes con el patrón de realce tardío en el contexto hipertrófico, en la cara lateral nos orienta a esta etiología, mientras que la enfermedad de Danon nos orienta a la presencia de un realce tardío en un patrón hipertrófico de tipo anular incompleto. Esto es muy interesante porque son enfermedades por depósito que tienen sus patrones de realce tardío típico y que muchas veces con un ecocardiograma las categorizamos o bien como amiloidosis o bien como hipertensivas en ese contexto. Una aclaración que si bien no forma parte de la insuficiencia cardíaca, la utilidad en el contexto del corazón de atleta, o sea, un corazón entrenado, adaptado fisiológicamente al ejercicio, que tiene la característica distintiva de ser reversible. La verdad es que la reversibilidad la podemos demostrar también a que esos volúmenes ventriculares regresen con el abandono del ejercicio. Pero sí la característica que nos da la resonancia es que no tiene que tener necesariamente la presencia de fibrosis. Existen, fíjense ustedes, en este estudio de 421 atletas, vemos que ecocardiográficamente tenían más de 13 de septum, el alargamiento o agrandamiento ventricular izquierdo o derecho, disminución de la fracción de eyección, y en el 66% de los casos que esto fue realizado en el contexto de atletas de alto rendimiento, el método pudo diferenciar el corazón de atleta de la miocardiopatía hipertrófica o de miopericarditis secueladas. Es decir, hoy por hoy necesitamos del método para quedarnos tranquilos ante un paciente con sospecha de corazón de atleta. ¿Qué pasa con el fenotipo dilatado? Claramente ven ustedes esa secuencia cine. No hace falta de muchas palabras para ver que ese paciente tiene dilatación del ventrículo izquierdo, tiene dilatación de aurícula izquierda. Ven ustedes el flujo reverso a nivel mitral con hipoquinesia global. Probablemente, fíjense ustedes como el septum ya claramente se puede ver que se ve de manera asincrónica un movimiento septal anormal. Y es el gol estándar este método para volúmenes ventriculares, muy importante a la hora de definir a la cardiopatía, masa ventricular izquierda y fracción de eyección. 30% de este grupo
no isquémico-necrótica, es decir, pacientes que no tienen infarto, presentan características de realce tardío. Dentro del grupo de realce tardío, la presencia de realce tardío medio ventricular es muchas veces marcador pronóstico, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad arritmogénica que le confiere la fibrosis al miocardio. Ahí vemos que pacientes con realce tardío de gadolinio negativo, que son las líneas azules del gráfico A, tienen mucho menor mortalidad de todas las causas o trasplante cardíaco relacionados a los que sí lo tienen. Lo mismo ocurre con la insuficiencia cardíaca. Es decir, a un paciente con miocardiopatía dilatada que ha pasado por un cateterismo con arterias coronarias normales, no tener realce tardío nos deja más tranquilos, entre comillas, en el seguimiento a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta las causas arrítmicas. Sí. No, doctor, justo puntualmente con ese tema, paciente candidato a prevención primaria de muerte súbita, implante desfibrilador por miocardiopatía dilatada, no isquémico necrótica, con dilatación severa, fracción de eyección disminuida. ¿El realce tardío puede dividir las aguas, digamos, a la hora de indicar un desfibrilador o no? No puede dividir las aguas, pero sí es un elemento más que nos lleva a el implante, sin dudas. Sobre todo en esta población, que después se puede discutir en extenso, es la población en donde más se discute la indicación de un desfibrilador. Cuando hay un infarto nadie duda, tampoco los financiadores dudan, pero cuando es un paciente con no isquémica, se complica un poco más la adquisición del método. ¿Qué otra cosa ocurre con el realce tardío? No solamente la presencia. Fíjense ustedes, ahí se ve el patrón de realce típico que podemos ver. Esto es muy importante porque también el hecho de que esté el realce tardío medio ventricular presente en la zona septal basal es uno de los marcadores más fuertes. Ahí fíjense ustedes, ahí tenemos un cuadro en donde vemos a adultos evaluados con miocardiopatía dilatada, 12 centros en España, y fíjense la sobrevida libre de eventos sin realce tardío arriba, con cualquier patrón de realce tardío, y si hay dos patrones coexistentes, aumenta el riesgo de evento ya 2 veces prácticamente, y si hay 3 o más de los patrones descriptos, el riesgo de eventos en el seguimiento es 4 veces comparado con un mismo paciente libre de realce tardío de gadolinio. ¿Qué pasa con el riesgo de muerte súbita o descarga apropiada? Fíjense ustedes que un patrón o 2 patrones otorgan ya significancia estadística, no así para la muerte súbita la presencia de 3 o más patrones coexistentes. Es decir, tanto si lo buscamos como la sobrevida global libre de eventos o como por el lado de la muerte súbita estricta, lo que plantea el doctor, el realce tardío se comporta como predictor a largo plazo. Continuando con el mismo fenotipo, ¿qué podemos encontrarnos también en este grupo? A la presencia de miocarditis aguda. Claramente podría ser el mismo paciente, ¿no? Nada más que le faltaría un poquito más de furosemida a este paciente con respecto al anterior, pero este paciente a partir de la resonancia se permite detectarnos signos de inflamación aguda. Fíjense, este es del 11 de octubre del 2023, este es un paciente de este año. Vemos que en el 4 cámaras se ve normalmente en la secuencia T2 el miocardio se tiene que ver negro, es decir, hipointenso. Cuando hay edema o hay inflamación se transforma en hiperintenso, que es lo que se manifiesta como blanco en el método. También buscando en T1 se evidencia realce precoz, que es decir, que le hacemos una inyección de gadolinio y no aguardamos a los 8 a 12 minutos para buscar fibrosis, sino que inmediatamente adquirimos la imagen y vemos que tenemos realce precoz en la secuencia T1. Fíjense ustedes, el mismo paciente, cómo tiene, en este caso, realce tardío, compromiso fibrótico difuso del miocardio. Y puede también en la miocarditis, la presencia de realce tardío, fíjense ustedes cómo se comporta como predictor de eventos en el seguimiento a largo plazo, sobre todo la presencia o ausencia de realce tardío. No así la extensión ni la distribución. Es decir, que en la miocarditis
se separan las aguas con solamente que esté presente el realce tardío. También el método, y también haciendo hincapié en el nuevo concepto, nos podemos encontrar con un paciente en diferentes etapas. Por ejemplo, miocarditis aguda con marcadores inflamatorios sin dilatar el ventrículo, con una miocarditis curada, cicatrizada, como se puede expresar, es decir, un paciente que tuvo miocarditis, que presentó fibrosis y que esa fibrosis nosotros la podemos evidenciar con el realce tardío de gadolinio. Y esto es independiente de un caso crónico que nos lleve a la dilatación global del ventrículo izquierdo y demostrando en este caso que un paciente puede ingresar con un BIDD de diferentes tamaños y nosotros a partir de la resonancia magnética podemos categorizar etiológicamente y no solamente teniendo en cuenta el patrón. ¿Qué otras enfermedades? Las distrofias musculares. Esto es un caso del año pasado, un chico de 19 años al momento de la adquisición. Becker y Duchenne son enfermedades donde hay compromiso primario del músculo. 60% para enfermedad de Becker y 30% de enfermedad de Duchenne. Las técnicas de tagging o de marcado miocárdico son muy útiles en predecir la evolución y el T1 mapping predice compromiso como también lo puede hacer el realce tardío como método. Esto es clásico de las enfermedades de las distrofias musculares, aclarando que el paciente no llega sin diagnóstico, en este caso al método, es un paciente que fue derivado por el neurólogo con diagnóstico de distrofia muscular en estudio, nada más lo que nosotros a partir de los conocimientos de realce tardío podemos orientarlos hacia una etiología determinada. ¿Se entiende? Fíjense ustedes en esa imagen que están viendo, es realce tardío, ahí están viendo específico mesocárdico de toda la cara lateral del ventrículo izquierdo. Este gráfico que parece complejo es muy interesante. Son 100 pacientes aproximadamente con 500 resonancias hechas en el seguimiento de un hospital que es el Cincinnati Children's Hospital entre 2005 y 2013. Lo que ven en verde son los mismos pacientes que después se transforman a rojo cuando aparece el realce tardío. Y lo que ven a la izquierda es la fracción de eyección y ese cambio de fracción de eyección cuando aparece el realce tardío. ¿Cuál fue la conclusión? Que el mismo paciente seguido en el tiempo con realce tardío nos permite predecir la caída de la fracción de eyección en el seguimiento. Son pacientes, recordemos, que tienen una distrofia muscular que uno espera o que sabe que en algún momento puede tener compromiso miocardiopático, y el hecho de que uno pueda seguirlo con resonancia y decir, bueno, no tiene realce tardío, no tiene realce tardío, y a medida que aparece vamos prediciendo y anticipándonos a la caída de la fracción de eyección. ¿Cuánto? Y más o menos 2 a 3 puntos de fracción de eyección cuando aparece inmediatamente la presencia de realce tardío. No podemos dejar de nombrar que a pesar de que no es una cardiomiopatía primaria, la miocardiopatía dilatada isquémica tiene múltiples utilidades cuando utilizamos resonancia. Ahí vemos la angiografía, un paciente que tapó la descendente anterior, que se revascularizó efectivamente, es decir, tuvimos una respuesta favorable en la angioplastia, al menos angiográficamente. Si bien el doctor Dionisio me va a decir que el Blash por ahí no es el mejor, y lo aceptamos, vemos ahí la secuencia de T2, perfusión y realce tardío, y seguimos de base a tercio medio y a apex hacia abajo. Cuando vemos en el T2, fíjense la extensión del infarto, todo eso que ven es edema, todo lo blanco es tejido que está edematizado y lo negro que queda adentro, vamos a ir viendo a qué corresponde. Fíjense en la secuencia de perfusión que ocurre en esa zona, la llegada de contraste es muy baja en la porción inicial del septum, justo donde tapó la DA, y cuando nos acercamos al apex vemos que está totalmente comprometido. El realce tardío aparece hiperintenso únicamente en la periferia, dejando descubierta una zona en el medio, que eso es lo que corresponde a la zona de obstrucción microvascular. Es decir, a esa zona no se produce realce tardío porque no llega el gadolinio directamente. ¿Y por qué no llega? Porque el vaso epicárdico está abierto, pero la microvasculatura está lamentablemente cerrada, que es lo que nosotros cuando hacemos una angiografía o una angioplastia primaria es nuestro gran miedo, ¿no? Tratamos de minimizar el manipulado. Zonas de penumbra. Sí, sí, sí. ¿Y qué otra utilidad tiene una vez que ha pasado la fase aguda del infarto? Fíjense ustedes esto.
¿qué ocurre con los segmentos disfuncionales en la ecografía o en el ecoestrés? Fíjense ustedes que si abajo nosotros tenemos en cuenta el porcentaje o transmuralidad de la necrosis, se dividieron los grupos, y este es un trabajo muy viejo, que ha determinado la utilidad del método a largo plazo. Fíjense ustedes que si hay 0 de compromiso de porcentaje de transmuralidad, fíjense ustedes que estos segmentos disfuncionales, una vez que son sometidos a la revascularización, se recuperan en su gran mayoría, el 80%. Mientras que si tenemos 76% a 100% del espesor del miocardio con realce tardío, no vamos a recuperar ninguno de los segmentos. A partir de ese concepto de transmuralidad es que evaluamos nosotros la viabilidad. Se considera que hasta el 50% de realce tardíos nosotros lo nombramos como subendocárdica. Entonces, cuando llevamos a ese paciente a un procedimiento percutáneo o quirúrgico de revascularización, si es menor al 50% o hasta el 50%, la mayoría de esos segmentos deberían recuperar su funcionalidad. Y eso involucra a un segmento, a todos los segmentos disfuncionales. Si nosotros tenemos en cuenta los segmentos con aquinesia o disquinesia directamente, es nula la utilidad cuanto más realce tardío tengamos en el espesor del miocardio. Por eso es muy útil el estudio también a un paciente que vamos a mandar a revascularizar. Muchas veces decimos, ¿estás tirando un puente mamario a la ADA? Genial. Ahora, ¿tiene viabilidad la descendente anterior para un puente mamario, que es en donde realmente la cirugía hace la diferencia? Este es uno de los métodos, además de la cámara gamma, el que nos puede ayudar con la respuesta. Esto es lo que hablamos del 90% de los segmentos con más del 50% de transmuralidad no son viables independientemente de la revascularización a la que le sometamos. Miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Bueno, existen múltiples criterios, existen criterios internacionales, pero lo interesante de esto es, fíjense ustedes que la resonancia también lo hace la ecografía, claramente cuando ve un ventrículo derecho dilatado, abombado, con la presencia de bulging. Ahí en ese corte están viendo una imagen cine del ventrículo derecho, están viendo aurícula derecha abajo, la válvula tricúspide, y después están viendo el tracto de entrada y el tracto de salida. Lo que ven en el ápex del ventrículo derecho es una zona que está aquinética e incluso disquinética con respecto a la base del ventrículo derecho, lo cual nos brinda orientación etiológica. Como dijimos, por resonancia están actualmente validados los trastornos regionales de aquinesia, los volúmenes ventriculares derecho o la fracción de eyección del ventrículo derecho para obtener los criterios mayores y menores, ¿sí? Ahí vemos, marcado con flechas, como este paciente también presenta realce tardío en el borde del ventrículo derecho, del borde libre y en la base. Y también documentar y contar que actualmente la miocardiopatía no es exclusiva del ventrículo derecho, es decir, que el fenotipo del ventrículo derecho afectado puramente entra en este grupo, pero se está estudiando claramente patrones de realce tardío ventriculares izquierdos en pacientes con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces probablemente hablemos de una miocardiopatía ritmogénica global más que exclusiva del ventrículo derecho a partir de lo que conocemos hoy en día. Continuando, fíjense ustedes, cambiamos de patrón, fenotipo restrictivo. Este es de este año, febrero del 2023, en un paciente de 63 años. El método nos permite ver inflamación en fase aguda, fibrosis en fase crónica y obviamente en el contexto de un paciente con leucocitosis, hipereosinofilia, el diagnóstico que surge es el de endomiocardiofibriosis. ¿Qué características? Fíjense ustedes, dilatación biauricular severa, ventrículos chicos, sobre todo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho también está dilatado. Tenemos la presencia de derrame pericárdico y la presencia de derrame pleural. En T2 vamos a identificar el patrón inflamatorio, el realce tardío va a identificar a la fibrosis y otra cosa muy importante, que la resonancia puede identificar trombos, ya sea en ventrículo derecho o en ventrículo izquierdo. Ahí vemos las imágenes T2 del mismo paciente,
Fíjense ustedes cómo se encuentra bien hiperintenso, eso quiere orientarnos a que estamos en fase inflamatoria. Y también fíjense ustedes el patrón de realce tardío biventricular en este caso y probablemente con una imagen de trombo, sobre todo en el ventrículo derecho. Continuando, esta es una nueva categoría en donde se habla de una cardiomiopatía izquierda no dilatada. Fenotípicamente son situaciones que sean intermedias. Como vimos, una miocarditis podía estar dilatada o podía estar no dilatada, pero pueden corresponder a estadios evolutivos de otros fenotipos. Lo determinante es que tenemos que tener en resonancia fibrosis, o sea, realce tardío, pero sin estar en relación con reemplazo lipídico, porque en tal caso estaríamos ante la arritmogénica del ventrículo derecho. La fracción de eyección puede estar conservada o disminuida. ¿Qué otras menciones no podemos dejar pasar? El hipertrabeculado del ventrículo izquierdo, actualmente muy discutida. Estamos también acá en presencia del doctor Sosa, ecografista del Hospital Madariaga, que siempre estamos comentando casos. El hipertrabeculado del ventrículo izquierdo es una exmiocardiopatía no compactada, es la pregunta actual. La guía actualmente dice que clásicamente fue descrito como una miocardiopatía. Actualmente se tiende a considerarlo como un rasgo fenotípico y he aquí el problema. Cuando se hace la categorización como miocardiopatía, la verdad es que los estudios tenían bajo poder estadístico. Existen en este grupo gente o posturas bien distintas. Muchos plantean que se trata de una miocardiopatía primaria familiar, con la clásica teoría del hipertrabeculado que se desarrolla desde el nacimiento o desde la gestación inclusive, y actualmente existen muchos papers que hablan de que realmente se trata de un rasgo fenotípico. ¿Por qué hablan de un rasgo fenotípico? Las definiciones no contemplaban a la fracción de eyección, al realce tardío, a los volúmenes ventriculares, lo que provoca que en estudios epidemiológicos haya un sobrediagnóstico de hasta el 15% en estudios poblacionales. De hecho, cuando uno se prende de ciertos criterios diagnósticos, empieza a haber una cantidad de miocardiopatías con hipertrabeculado del ventrículo izquierdo que reúnen los criterios, y la presencia de rasgos transitorios. 8% de los embarazos cursan con hipertrabeculado transitorio y 15% de los atletas entrenados también. Esto es muy importante. Y lo otro es que dicen que el realce tardío y la fracción de eyección son los que verdaderamente se comportan como predictores más allá del porcentaje de trabeculado que tenga el miocardio. Nuevamente, la resonancia a partir de la alta capacidad de resolución nos permite hacer esos cortes. Fíjense ustedes, una imagen cine en un corte axial debajo. Esa imagen nosotros la congelamos y podemos dividir muy bien a la porción compactada de la porción no compactada en diástole. Continuando, miocardiopatía de Takotsubo es transitoria y fíjense ustedes con un paciente el día 1 en la fase aguda, cuando viene habitualmente con supradesnivel, que pasa por hemodinamia. En general son pacientes mujeres en donde uno ve claramente el antecedente de la situación estresante o pregunta la situación estresante una vez que hace las inyecciones en las coronarias. En T2 se ve que es claramente inflamatoria, que abarca únicamente al ápex, y en las imágenes cine ese baloneo apical inicial que vemos el día 1 al día 21, también aclarando que este es un caso local, ya se recupera totalmente. ¿Cómo la resonancia cardíaca permite entonces clasificar o orientar cuando nos encontramos con el mismo paciente? Desde los estadios iniciales, cambios tisulares demostrando inflamación, en días, esa inflamación se puede transformar en fibrosis en meses, esa fibrosis puede evolucionar a la disfunción ventricular. Y por último podemos encontrarnos con el paciente lamentablemente con una internación por insuficiencia cardíaca aguda, en este caso probablemente un edema de pulmón. Como conclusiones, es un método esencial en la evaluación de la insuficiencia cardíaca. Complementa la evaluación fenotípica inicial realizada por el ecocardiograma Doppler.
Entre las ventajas principales está la posibilidad de que el método determine el estado funcional del miocardio, y la utilización del realce tardío permite una discriminación etiológica y pronóstica en la mayoría de las miocardiopatías. Muchas gracias.